el Apocalipsis. Cuando todo un pueblo es destruido o se destruye a sí mismo, es el fin de la civilización. Para nosotros hoy, mientras hacemos nuestra vida cotidiana, apenas es algo que consideramos. Estamos tan seguros de que no podría pasarnos. Pero para algunas civilizaciones, ya ha ocurrido. Mientras los reyes medievales de Europa luchan por la supremacía y los soldados feudales de Japón, los samuráis, luchan por el control de su país, Centroamérica ve el nacimiento de una de las civilizaciones más grandes que jamás haya conocido: los aztecas. Guerreros, constructores de imperios, innovadores. Alrededor del año 1325 después de Cristo, los aztecas dominan Centroamérica. Su capital está construida en una isla y tiene una población de 140,000 habitantes. Es el lugar más increíble. Todo es blanco y pintado de diferentes colores. Es hermoso. Su imperio se basa en un sistema de pagos de tributos y reclutamiento de sus tierras conquistadas. Y cuenta con alrededor de 6 millones de personas. Construyen una arquitectura increíble. Desarrollan políticas sofisticadas, sistemas de escritura, calendarios y una religión que requiere enormes cantidades de sangrientos sacrificios humanos. Pero en 1519 el dominio azteca se pone a prueba, cuando el Imperio Español aterriza en la costa y un pequeño ejército de alrededor de 500 conquistadores ataca la capital. En unas pocas décadas, todo el Imperio azteca desaparece. La pérdida es simplemente inimaginable para nosotros en la historia mundial. Pero ahora, la ciencia está revelando nuevas pistas asombrosas. Estábamos asombrados de las razones por las que el pueblo azteca fue borrado de la historia. Son capítulos nuevos en la historia humana. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿cuál es el apocalipsis ancestral que destruye uno de los mayores imperios de Centroamérica? Nuestra historia comienza en México en 1884. La joven arqueóloga estadounidense Celia Nuttall llega al país y comienza a explorar su historia antigua. Nuttall es un personaje bastante interesante, porque aborda la arqueología de una manera muy diferente a sus contemporáneos, que son prácticamente todos hombres. Celia era absolutamente una pionera y tenía que abrirse camino en un mundo de hombres. Ella es una mujer increíble que fue responsable de muchas investigaciones impresionantes sobre los pueblos indígenas de México. Fue reconocida como arqueóloga y antropóloga. En ese momento, los antiguos aztecas, que se llamaban a sí mismos los mexicas, no se consideraban una civilización importante y digna de estudio. Eran demasiado brutales o primitivos. A finales del siglo XIX y principios del XX, se consideraba que la cultura azteca, de hecho todas las culturas de Mesoamérica, no estaban realmente a la par de otras civilizaciones del mundo. El antiguo Egipto, los antiguos griegos o Roma, por ejemplo. Celia aborda la arqueología desde una perspectiva completamente nueva, por lo que se molesta en aprender el idioma náhuatl, el antiguo idioma de los aztecas. Ella los entiende y eso le da un gran acceso para comprender la civilización azteca. Hay un sitio en particular que atrapa la imaginación de Celia. A pocos kilómetros al norte de la Ciudad de México, Teotihuacán. Con enormes pirámides,
calles bordeadas de templos y distribuidas en una zona de reparto. Su historia antigua está envuelta en misterio. Celia explora los bordes del lugar y encuentra un área oculta. La vemos comenzando a recolectar algunos de los artefactos de terracota. Antes de eso, muchos de estos artefactos se habían pasado por alto como insignificantes para que los académicos serios escribieran sobre ellos. Y Celia Nuttall dijo, no, esta es una cultura muy interesante y debemos prestarle atención. Celia Nuttall publicó ampliamente. Ella fue responsable de transformar cómo la gente entendía Teotihuacán. Más tarde se descubrió que los aztecas consideraban que Teotihuacán era un lugar sagrado, aunque era mucho más antiguo que los propios aztecas. La investigación de Celia y su capacidad para dar vida a la civilización por primera vez despierta un enorme interés en el pueblo de México. Ella pensó que esta era una civilización igual a la de los romanos, los griegos y los egipcios. Pero hay una pregunta que ella no puede responder. ¿Qué pasó con los aztecas? Y es un estudiante de Nuttall quien emprende la búsqueda para descubrir cómo los aztecas se levantan y caen. Ciudad de México, 1909. El joven arqueólogo Manuel Gamio estudia en el Museo Nacional. Manuel Gamio es una figura fascinante porque es el responsable de restaurar el respeto a la historia indígena. Gamio explora el Valle de México y aprende el antiguo idioma náhuatl. Viaja extensamente, visitando diferentes sitios, trabajando con pueblos indígenas. Pero no es en las colinas y valles de su país de origen donde Gamio hace un descubrimiento que cambiará la historia. Ciudad de México, 1914. Gamio está en busca de la capital perdida de los aztecas, conocida como Tenochtitlán. Durante cientos de años, nadie supo exactamente dónde estaba la antigua ciudad. Sabían que la Ciudad de México había sido construida encima de ella. Sabían que era un templo resplandeciente justo en el centro. Pero ¿dónde estaba ese centro? Había una casa en el casco histórico que estaba siendo demolida y Gamio aprovechó la oportunidad para excavar en el sótano. Él va a este lugar y de hecho cava una zanja allí. Y lo que descubrieron fue el borde de un mural que data claramente del periodo azteca. Y también encontraron esta base realmente enorme de lo que pensaba que era algún tipo de estructura ritual o de templo muy importante. Manuel Gamio dijo, un momento, tal vez acabo de tropezar con la esquina del gran templo, el sagrado corazón de la cultura azteca. Y a partir de eso piensa, si pudiéramos excavar un poco más, podríamos encontrar todo, podríamos elaborar el mapa de la ciudad. Esta podría ser la legendaria ciudad de los aztecas. Pero luego no lo dejaron excavar más. Las autoridades de construcción de la ciudad no permiten que se derribe y desentierre una manzana entera. Y así se vio obstaculizado este tentador rincón de la arqueología que sugería que toda una ciudad azteca estaba descansando debajo de la ciudad moderna. Y así, las ruinas del templo quedan sin examinar. Y los secretos que guarda de la civilización perdida siguen siendo desconocidos. Nuestra búsqueda continúa en la Ciudad de México. Es 1978.
Y en medio de la bulliciosa y extensa metrópolis de más de 12 millones de personas, cualquier posibilidad de encontrar el centro sagrado de la capital azteca parece estar más alejada que nunca. Cuando, el 21 de febrero, los trabajadores de la compañía eléctrica están cavando en una calle en el corazón de la ciudad. Ya han bajado 2 metros y de repente una de las excavadoras golpea una enorme piedra. Y se dan cuenta de que esta piedra está tallada. Al principio solo ve un pequeño fragmento de piedra y luego cuanto más tierra mueven, más grande se vuelve y más revelan. Terminan descubriendo un disco de más de 3,5 metros de diámetro. Es enorme. Los arqueólogos son llamados al sitio y quedan asombrados por lo que descubren. El enorme disco de piedra pesa 8 toneladas. Y tallado en él está la extraña imagen de una mujer. ¿Quién es ella? En las décadas transcurridas, desde la época de Gamio y Celianótal, se han descubierto otros templos aztecas en todo México. Y ahora aquí, hubo un descubrimiento importante, pero esta vez en el corazón de la ciudad capital. Los arqueólogos comienzan a decodificar las imágenes del disco. Y es entonces cuando la reconocen como la legendaria diosa azteca, Coyolxauhqui. Coyolxauhqui era hermana de Huitzilopochtli, dios de la guerra y dios patrón azteca. Y la piedra Coyolxauhqui cuenta la historia de su derrota. La historia de la diosa derrotada revela una pista crítica para los arqueólogos, porque generalmente la colocan al pie de una gran pirámide azteca. La pregunta es, ¿qué está haciendo ella aquí, en el centro de la Ciudad de México? Luego, cerca, los arqueólogos encuentran la sede del gran templo de los aztecas de tiempos antiguos, conocido como el Templo Mayor. Es el descubrimiento más extraordinario, un hallazgo real casual. Encontraron la piedra angular del templo allí mismo. Sabían que por fin este misterio podía resolverse. Se convierte en una investigación arqueológica única. Destruyen bastantes casas, porque la dificultad aquí es que están excavando en medio de la ciudad, por eso nadie lo ha hecho antes. Es solo en años posteriores que se aclara la extensión del sitio y cuántos edificios rituales hay en ese lugar. Además de la gran arquitectura, se encuentran más de 7,000 artefactos. Y esqueletos humanos. La primera evidencia que respalda los antiguos relatos españoles de sacrificios humanos arrojados por las escaleras de los templos aztecas. El descubrimiento del Templo Mayor es aclamado como uno de los más grandes de la historia. Pero ¿qué pasó para que esta ciudad se perdiera durante tanto tiempo? ¿Por qué desapareció? La respuesta podría estar en el diseño de la propia ciudad antigua. Basándonos en los nuevos descubrimientos y pistas de textos antiguos, ahora podemos reconstruir el tamaño y la forma de la antigua ciudad azteca y su imperio. En su apogeo, alrededor de 1519, Tenochtitlán era una ciudad de un tamaño asombroso, de unos 13 kilómetros cuadrados, con una población de más de 140,000 habitantes, 3 veces más grande que Londres en ese momento. Es una ciudad de gran complejidad, construida sobre una isla de pantanos recuperados,
con calzadas que conducen desde el continente hasta el centro. Es una ciudad de asombrosa belleza, con imponentes pirámides pintadas de rojo brillante y azul. Los aztecas consideran el centro de la ciudad como el centro de su propio universo. Básicamente diseñaron islas flotantes. Es el lugar más increíble. Y la ciudad está en el centro de un vasto imperio que abarca 200.000 kilómetros cuadrados de lo que es México hoy en día, y con una gran población. El imperio azteca en su apogeo abarcaba quizás hasta 6 millones de personas. Pero para responder a la pregunta de qué les sucedió a los aztecas para que se perdieran en la historia, primero debemos preguntarnos, ¿quiénes son los aztecas? La historiadora Caroline Dodds Pennock cree que la clave para desbloquear el destino de los aztecas puede estar oculta en los escritos de la época. Es el primer paso para comprender lo que sabemos sobre su sociedad y cómo la conocemos. Es una cultura que creo a menudo se malinterpreta. Uno de los problemas que tenemos para entender la cultura azteca es que todos los documentos de Tenochtitlán fueron destruidos por los españoles. La pérdida es inimaginable para nosotros en la historia mundial. Eso significa que siempre tienes que desenredar las fuentes para tratar de ver más allá de la perspectiva española. Los pocos registros que quedan están escritos después de la conquista española por sobrevivientes de la civilización. Cada libro se llama códice y revela pistas críticas en nuestra investigación. La sociedad azteca es realmente fascinante porque combina una jerarquía bastante fuerte con un grado de movilidad social. Tienes una pirámide donde a la cabeza está el gobernante, lo que a menudo se llama el emperador. Es venerado casi como un dios. Uno de los más grandes reyes aztecas es Moctezuma II. Y en la base de la sociedad están los esclavos, seguidos por la gente común. Trabajan como pescadores o agricultores, alimentando a la población con maíz, frijoles y tomates, entre otras partes de una dieta variada, como vainilla y chocolate. Los códices también revelan que las mujeres desempeñan un papel destacado en la sociedad azteca. Esta es una sociedad donde los hombres y las mujeres se consideran igualmente importantes y efectivos, pero en esferas diferentes, aunque sus responsabilidades son igualmente importantes. Los hombres son influyentes en el campo de la guerra, en los asuntos públicos, pero las mujeres tienen marcadores de influencia realmente tangibles. Son médicas, parteras y supervisoras del mercado que abastece al ejército. Tenían mujeres que, con la misma o mayor educación que tenían los hombres, desempeñaban las funciones básicas de mantener la ciudad en funcionamiento, y sin ellas no habría civilización azteca. Pero hay un aspecto de la sociedad azteca que domina sus vidas: la guerra. La guerra es algo que es realmente central para la identidad azteca, así como para la forma en que opera su sociedad. Incluso las mujeres se ven a sí mismas como guerreras y son parte de ese esfuerzo de guerra. Cuando das a luz a un bebé, se habla de llevar el pequeño escudo y así capturar al bebé. Entonces, toda la ciudad se estructura hacia esta idea de expansionismo. Desde el momento de la fundación de la ciudad capital de los aztecas, Tenochtitlán, en el 1325 después de Cristo, expandieron su imperio a través de alianzas y conquistas, llegando a gobernar más de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio. Subyugan a otras tribus. Les exigen tributos.
y promulgan sacrificios humanos a los prisioneros de guerra. Creo que la mayoría de la gente piensa que los aztecas eran feroces debido a su reputación de sacrificio humano. Pero los aztecas creían que el mundo llegaría a su fin si no daban sangre a los dioses. Por lo que pensaban que para mantener el mundo en marcha tenían que ofrecer sangre y corazones para alimentarlos. Aunque los aztecas gobiernan la mayor parte de lo que ahora es el centro de México, no todo es paz y armonía en el imperio. Varios estados siguen siendo independientes y algunos son activamente hostiles con sus vecinos expansionistas. Entre los enemigos de los aztecas están los tlaxcaltecas, los tututepecos y los mextitlanes. Las viejas historias nos dicen que en 1521, la destrucción de Tenochtitlán marca la muerte del mundo azteca. Pero, ¿qué los mata? ¿Qué sucede exactamente con los 6 millones de aztecas que aparentemente desaparecen? La doctora Doc Spennock luego busca más pistas en una fuente histórica en particular. Es un libro escrito en los años posteriores a la conquista por un fraile español llamado Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún es un fraile franciscano que viaja a México a fines de la década de 1520. Él es enviado a convertir a los nativos, estos bárbaros, para transformarlos tanto como pueda a una apariencia de civilización. Pero no creo que eso fuera lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué hizo exactamente Sahagún? Colaboró con indígenas y entrevistó a cientos de personas sobrevivientes después de la conquista. Sahagún es uno de los pocos testigos extranjeros de la vida azteca. Y durante su viaje por México, sus opiniones sobre las viejas costumbres de los aztecas cambian. Obviamente, piensa que son una verdadera civilización, que son algo digno de admiración. Él consideraba que el pueblo azteca era una creación de Dios perfecta por derecho propio. No necesitaban arreglo ni ser convertidos. Esto eventualmente se traduce en 12 volúmenes de una obra maestra llamada Historia General de las Cosas de la Nueva España. Es la obra absoluta de un genio. Captura un momento en el tiempo. Pero es el relato de Sahagún sobre la conquista española lo que revela las pistas más críticas de lo que mata a los aztecas. La historia de la conquista, la que la gente ha escuchado, es que una pequeña banda de valientes conquistadores llega a México y así conquista la ciudad. Esa es la historia que se ha transmitido a lo largo del tiempo. El problema con esta historia es que solo surgen las fuentes entre 20 y 50 años después de la conquista. No hay evidencia de que esto sea lo que los indígenas creían que sucedía. Entonces, ¿qué sucedió realmente durante la conquista española de los aztecas? Las crónicas registran que en febrero de 1519, el general español Hernán Cortés desembarca frente a las costas de lo que hoy llamamos México, con 11 barcos, transportando alrededor de 500 hombres. Cortés habría oído hablar de los descubrimientos de Colón y quería participar en esto. Quería algo de esa gloria, algo de la riqueza del Nuevo Mundo. Entonces zarpa y entra en contacto con México. Para los europeos, esto habría puesto su mundo de cabeza. No tenían el concepto de un mundo fuera de Europa, por lo que sería como ir a otro planeta. La misión de Cortés: conquistar este nuevo mundo. Puede que solo tenga un pequeño ejército,
pero vienen armados con nuevas tecnologías. Hojas de acero y armas. Estaban equipados con armadura. Tenían nuevos tipos de armamento que los aztecas no conocían. Tenían estos enormes caballos aterradores para ellos porque no sabían lo que eran. No pasa mucho tiempo antes de que Cortés sepa cuál es su objetivo final. Cortés ha oído hablar de este increíble lugar. El faro brillante de una ciudad que no se parece a nada más. Esa ciudad es Tenochtitlán, la capital de los aztecas. Y su rey es Moctezuma II. Pero Tenochtitlán está a más de 1200 kilómetros. Para llegar allí, Cortés debe recorrer regiones pertenecientes a otras tribus. En marzo, llega a la ciudad de Potonchan. Esto pertenece a otra civilización en el este de México, los mayas, uno de los muchos enemigos de los aztecas. Después de una sangrienta batalla, toma la ciudad. Los mayas derrotados le dan a Cortés regalos de oro, pero también algo más. Sucede algo increíblemente importante. Se le da a un grupo de mujeres indígenas. Y entre estas mujeres está la que afectará la historia azteca para siempre. Esta es la Malinche, o como la llaman los aztecas, Malintzin. Malintzin es tal vez el personaje más intrigante de la historia azteca del que nunca hayas oído hablar. Esta misteriosa mujer aparece a lo largo de la historia de la caída del Imperio Azteca. Pero ¿quién era Malintzin? Ella era una mujer nahua, una mujer indígena de la costa este, e inicialmente fue entregada a Hernán Cortés como esclava. Pero muy pronto se hizo evidente que estaban pasando cosas aquí, y ella aprendió español muy rápido, y debido a que también podía hablar las lenguas indígenas, Cortés comenzó a usarla como traductora. Ella pudo actuar como intérprete, pero más que solo ser intérprete, también pudo asesorar de manera estratégica. Significaba que esquivaba cosas como redadas y ataques, y eso se sumaba a este sentido de su tipo de supremacía mística que tenía este destino para sobrevivir y tener éxito. En las fuentes indígenas, ella es la que suele aparecer al frente, como si fuera la persona que estuviera a cargo. Malintzin se encuentra con líderes tribales que han sido oprimidos por los aztecas. Ella negocia con ellos. Les presenta a los españoles y les explica sus planes para derrocar al Imperio Azteca. Entonces, ella es fundamental para el progreso de la conquista. Con Malintzin como su ayudante a lo largo de 1519, Cortés se acerca cada vez más a su meta, Tenochtitlán. Primero, se alía con los tlaxcaltecas, enemigos jurados de los aztecas. Luego toma la ciudad de Cholula, ciudad aliada de los aztecas y joya de la corona del imperio. Finalmente, en noviembre de 1519, Cortés tiene a Tenochtitlán en la mira. ¿Es este el momento que verá el colapso del Imperio Azteca? El gobernante azteca, Moctezuma, lo está esperando. Cuando surgen los primeros reportes del desembarco español en la costa, recibe informes sobre textos pictográficos donde ve lo que sucede. El miedo aumenta y existe la sensación de que estos recién llegados de aspecto extraño que surgen a través del paisaje casi sin miedo son algo casi sobrenatural. Cuando Cortés llega a Tenochtitlán, se siente abrumado por la belleza de la ciudad. Es diferente a cualquier otra. No
Nunca ha visto nada igual a esos enormes templos. Todo es blanco y luego pintado de diferentes colores. Es hermoso. Debió estar muy nervioso y asombrado. Mira lo rico que es este lugar. Cuando los conquistadores llegan a la ciudad, Moctezuma hace una gran exhibición de su propio poder. Cortés esperaba encontrarse con un guerrero poderoso y temible que intentara mostrarle quién es el jefe. Pero en realidad lo que conoce es un líder con todas sus elaboradas galas, que además le daba regalos. Con Malin Sim actuando como traductora y diplomática. Este es un momento que podría decidir el destino de los aztecas. Esta fue una reunión que cambió el curso de la historia. Es un gran choque de culturas. Entonces, por un lado vienen estos europeos, que están pensando táctica y estratégicamente como tenemos que poner un pie fuerte y mostrar nuestro poder. Y Moctezuma está ahí para mantener el status quo. Y así se produjo una colisión. Cortés es traído a la ciudad por Moctezuma y se le da un viejo palacio para vivir, se le da comida y se le trata con mucha hospitalidad. Los coloca en departamentos reales, como invitados de honor que eran. El problema para los aztecas es que, una vez que los españoles están en la ciudad, comienzan a conspirar para su objetivo final: tomar el imperio y todas sus riquezas. En una semana, Cortés había secuestrado a Moctezuma. Cortés trata a Moctezuma como un gobernante títere. Serán las propias acciones de Moctezuma contraproducentes y conducirán al colapso del imperio azteca. Mayo de 1520. Dentro de la capital de los aztecas, sus guerreros se están cansando de la presencia española. Hay una tensión nerviosa en curso. Esta tensión nerviosa eventualmente estalla en una revuelta a gran escala. Al amparo de la oscuridad y desafiando el armamento español, los aztecas obligan a los conquistadores a salir de la ciudad. Pero en la lucha, el emperador azteca, Moctezuma, muere. Y se corona un nuevo emperador, el hermano menor de Moctezuma. Cortés, herido y derrotado, se retira. Promete regresar aún más fuerte. Pero cuando lo hace, Cortés descubre que los aztecas son golpeados por un asesino silencioso, uno que podría ser la respuesta al fin del imperio azteca. Primavera 1521. Cortés recluta un ejército de tlaxcaltecas, enemigos jurados de los aztecas, y comienza a sitiar la capital, Tenochtitlan. Está sitiada. Nunca habían visto una enfermedad como esta y como no la conocían, no tenían inmunidad. Hay un relato que describe a los indígenas como muriendo en montones como chinches. Tienes esta plaga invisible que está matando a familias enteras. Es una visión del apocalipsis. Ahora, los aztecas se enfrentan no solo a una epidemia mortal llevada por las fuerzas invasoras, sino que también tienen al enemigo a las puertas. Los españoles aislaron Tenochtitlán, cortaron el suministro de agua, lo mismo todas las entregas de alimentos y otras cosas. Y la gente habla de comer Tenochtitlán
Cortaron el suministro de agua, lo mismo todas las entregas de alimentos y otras cosas. Y la gente habla de comer madera y barro para tratar de sobrevivir al asedio tal como está, para después añadirle la viruela. Es una visión única y apocalíptica, y se especula que algo así como 200.000 personas perecieron durante ese periodo del conflicto. El origen de los grandes imperios de la antigüedad en cada continente. América, Asia, Europa. Legiones inagotables de pueblos que fueron piedra angular para el desarrollo de civilizaciones en constante evolución. Lunes de constructores de imperios. En History 2. Imaginar el futuro y tener la visión. El momento para innovar. Tenemos que hacer algo diferente. ¿Diferente? Pero vamos a darles algo tan bueno que no podrán negarse. Convertir dificultades en oportunidades. La gente que realmente tiene éxito en la vida es la que no se rinde. Es una misión que solo logran los gigantes. Conoce sus historias. Por History 2. La historia descansa en el pasado. Los rumores de un nuevo Mesías se esparcieron, como lo predijo el Antiguo Testamento. Pero su grandeza sigue de pie. Te llevamos a los confines de la humanidad, más allá de la fe y de la ciencia. Si queremos comprender la historia occidental por completo, debemos entender la historia de Jesús. Explorarás lo invisible y lo intangible en los fines de semana de Maratones. En History 2. Y es en este punto cuando los españoles atacan. En agosto de 1521, en la ciudad azteca de Tenochtitlán, una batalla estalla. Esta es una batalla, no solo para que los sobrevivientes puedan salir de ella vivos. Es una batalla por el sagrado corazón de su cultura, es una batalla por sus dioses y ya está sentenciado. Si cae Tenochtitlán, ¿se acabó? Más de 40.000 aztecas son asesinados o capturados, hasta que no quedan más guerreros contra los que luchar. El emperador se rinde y luego es ejecutado. La ciudad cae. Tenochtitlán, esta gran e increíble joya, está absolutamente en ruinas al final del asedio. Son escombros. Es el fin del imperio azteca, es el apocalipsis. Cortés tiene su premio. Los españoles ocuparon la ciudad y se dice... Es el fin del imperio azteca, es el apocalipsis. Cortés tiene su premio. Los españoles ocuparon la ciudad y se dice... Es el fin del imperio azteca, es el apocalipsis. Cortés tiene su premio. Los españoles ocuparon la ciudad y se dispusieron a... El imperio azteca se convierte en la colonia Nueva España. Entonces, aquí está la solución a lo que mató a los aztecas. Derrotada por las armas europeas, diezmada por las enfermedades y superada en número por los enemigos, la civilización azteca parece estar muerta. Pero, cuando los historiadores analizan más de cerca los relatos de Sahagún, encuentran algo profundamente inesperado. El imperio azteca podría estar muerto,
Pero muchos millones de aztecas continuaron viviendo durante al menos otros 20 años, hasta mediados del siglo XVI. Y solo entonces, alrededor de 1545, se produjo una dramática y aguda disminución de la población indígena. Los códices de Sahagún pueden pintar una imagen críticamente importante de la vida azteca. Pero en última instancia no pueden responder la pregunta: ¿qué causa el apocalipsis ancestral de los aztecas? Parece que, sin un nuevo pensamiento radical, la solución permanecerá perdida en las ruinas del Imperio Azteca. El profesor David Staley estudia los árboles, y en particular los anillos de los árboles. Es algo asombroso si cortas un árbol y ves estas bandas concéntricas. Esos son anillos anuales. El ancho del anillo es una señal ambiental y claramente te está diciendo algo sobre las condiciones en las que creció el árbol. Es una ciencia llamada dendrocronología. Siempre insisto en que la dendrocronología es el método de datación más preciso en toda la geocronología. Entonces, los anillos pequeños, los anillos delgados, representan años de sequía y los anillos gruesos representan años húmedos. Y así, esa secuencia única de año de sequía, año húmedo, es una especie de paseo aleatorio a través del tiempo hasta la prehistoria. Se toma una pequeña muestra. Luego traemos las muestras de núcleo de regreso al laboratorio para que, bajo el microscopio, se pueda ver cada célula. Este análisis le permite construir una imagen del clima en el momento de la interacción de los aztecas con Cortés, y críticamente, después del evento. Si la captura española de la ciudad capital no es en última instancia responsable del colapso del pueblo azteca, quizás el análisis del clima de la época podría dar una respuesta. El profesor Staley crea su imagen climática estudiando un árbol específico de la región, e incluso lleva el nombre de un rey azteca, el ciprés calvo de Moctezuma. Son gigantescos y también viejos. Algunos de ellos tienen más de 1000 años. Y lo que encuentra es algo increíble. El estudio que realizamos, utilizando árboles de 1000 años, identificó 4 megasequías importantes. Eso significa, vagamente, una sequía más severa, más sostenida que cualquier sequía presenciada en la era instrumental moderna. Para los aztecas, una megasequía no solo significa una pérdida de agua, sino también la posibilidad de hambruna. En circunstancias en las que una civilización podría experimentar una megasequía, la pérdida de ese suelo rico en nutrientes, la invasión de plagas que pueden consumir sus sistemas de cultivo, significa que esa comunidad lucha por sobrevivir. Además de luchar contra los españoles y las nuevas enfermedades, en las décadas posteriores a la conquista, los aztecas tuvieron que luchar simplemente para comer. Pero hay un problema. Según la investigación de Staley, los aztecas habían sobrevivido al menos a 3 megasequías antes. Así que, si la megasequía de 1545 no es la única culpable, ¿qué causa que la población azteca comience a desaparecer? ¿Qué más les sucede a los aztecas en 1545? 2018, Instituto Max Planck, Leipzig, Alemania. El profesor Johannes Krause y su equipo están buscando pistas sobre cómo se extinguieron los aztecas 2 décadas después de la llegada de Cortés y casi al mismo tiempo de la megasequía. Y están buscando en el ADN de los aztecas.
Entonces estamos extrayendo ADN de restos del pasado. Es realmente emocionante, muchas ideas nuevas sobre la historia de las poblaciones humanas en el mundo, y yo diría que básicamente son capítulos nuevos en la historia humana. Ahora estamos viajando en el tiempo, así que tenemos el privilegio de trabajar con esta máquina del tiempo que podemos usar para volver al pasado y hacernos estas preguntas sobre cómo eran las cosas antes. Pero por otro lado, hay algunos misterios que aún están sin resolver. Uno de esos misterios es, ¿qué acabó con el pueblo azteca en 1545? Los registros hablan de una epidemia que apareció en las tierras altas de México y mató hasta 800,000 indígenas. La enfermedad se caracteriza en los registros por fiebre alta, dolor de cabeza y sangrado por nariz, oídos y boca, y dolor abdominal agudo. Estos no son los síntomas de la viruela que asoló la capital, Tenochtitlán, décadas antes. Los aztecas llaman a esta misteriosa nueva enfermedad Cocolistli. Cocolistli es el nombre local de este brote que ocurrió a mediados del siglo XVI, pero este se inicia alrededor de 1545. Entonces, ¿qué es esta extraña enfermedad? ¿Y es esto lo que pone fin al pueblo azteca? Para responder a esta pregunta, el profesor Krause y su equipo recolectan muestras de una tumba recientemente excavada en el centro de México, llamada Tepozcolula Yucundá, y fechada en 1545. Usan una nueva técnica de detección de ADN conocida como la herramienta de alineación Megan. Puede tomar fragmentos de ADN y compararlos con una base de datos, y decir con qué especies bacterianas coinciden ciertos fragmentos de ADN. Este sistema puede procesar cientos de millones de lecturas de secuenciación en solo unas pocas horas. Lo que estamos haciendo aquí es analizar eventos pasados. Y los resultados son impresionantes. El equipo identifica algo completamente inesperado: la bacteria de la salmonela. En la mayoría de los casos encontramos Salmonella entérica. La razón por la que eso es inesperado es porque la salmonela causa fiebre tifoidea, y eso nunca se había detectado. Es una bacteria traída al Nuevo Mundo por colonos europeos a través de un huésped inesperado: cerdos de corral. Los españoles han desarrollado inmunidad contra ella durante cientos de años en Europa, pero la fiebre tifoidea es mortal para las personas que no tienen inmunidad. Al ingerir alimentos o agua que estén contaminados, absorbe las bacterias en el intestino y las personas mueren de manera bastante horrible, y la muerte ocurre en muy poco tiempo. Cuando más de 200,000 colonos europeos se establecieron en el Nuevo Mundo en el siglo XVI, ellos mismos trajeron algo nuevo: una gran cantidad de enfermedades mortales como la fiebre tifoidea y la viruela. Se conoce como la Gran Muerte, y los números son asombrosos. Sabemos con certeza que probablemente se trataba de alrededor del 85 al 90% de las poblaciones indígenas. Cuando sucede algo así, es tal vez el evento más grande que conocemos en la historia de la humanidad. No creo que entendamos exactamente qué apocalipsis fue para la gente. Fue demasiado trágico. Millones murieron. Eso es abrumador. Quiero decir, es un apocalipsis para la gente de las Américas. Para los aztecas, la Gran Muerte es su apocalipsis ancestral. Al mirar las páginas de los libros de historia y vemos el destino de los aztecas, decimos: ¡oh, mira! Terribles pandemias. ¡Oh, mira! La desigualdad política y económica que construye una élite cada vez más alta mientras las masas sufren. Deberíamos tener cuidado, porque si hay algo que la historia nos enseña sobre la forma en que las civilizaciones surgen y caen, es que la caída es calamitosa y trae consigo oleadas de destrucción y sufrimiento.
A fines del siglo XVI, la mayoría de los aztecas había desaparecido de la faz de la tierra. La época de los aztecas y su imperio había terminado. La colonización española de lo que alguna vez fue tierra azteca conduce al nacimiento de la nación de México 3 siglos después. Pero sorprendentemente, si se profundiza en México hoy, se encontrará que el legado azteca sigue vivo y oculto entre los 126 millones de personas que componen México hoy en día. A aquellos que sobrevivieron a la destrucción de la vida azteca, ahora se les llama pueblo nahua. Hay mucha gente nahua, 1 millón de hablantes de nahua en todo México hoy en día. Estos son los antepasados de las civilizaciones vivientes. Muchos de ellos descendientes directos de uno de los imperios más poderosos de América, los aztecas.